Es hora de Altac Solutions por Altac International. Queremos ser su activo más confiable. Este es un espacio para todo director y gerente que desee mejorar el funcionamiento de su empresa y la toma de decisiones. Altac Solutions, el acceso al verdadero valor agregado. Empecemos. Porque todo lo observamos, queremos comentarte en este episodio 4 los tratados para evitar la doble imposición o tributación. Nos acompañan Jorge Bachi de Altac Argentina, Carlos Méndez de Altac El Salvador, Mónica Romero de Altac Estados Unidos y Marielena Magía de Altac Perú. Bienvenidos todos. Comencemos. Adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias. Antes que vayamos a definiciones más concretas, sería importante recordar qué es un tratado para evitar la doble imposición. Podemos decir que un tratado para evitar la doble imposición es un acuerdo que se negocia entre dos países con el objeto de definir el tratamiento fiscal a aplicar para un contribuyente que puede tener presencia en los dos países. Básicamente lo que se trata de lograr con un convenio para evitar la doble imposición es atentar a un principio de no discriminación, darle un marco de certeza adecuado y evitar políticas que de alguna manera penalicen a extranjeros con mayores impuestos que a los locales, ¿no? Esto tiene mucha aplicación cuando hay dos países que quieren intensificar sus relaciones comerciales, que quieren realizar inversiones mutuas, y entonces de esta manera, a través de un tratado para evitar la doble imposición, se generan mejores condiciones tributarias para tratar de que no un mismo hecho imponible, una misma materia imponible o un patrimonio no tribute en los dos países. Este es uno de los factores más importantes que se busca, porque a nivel global es importante de que una misma materia imponible no sea alcanzada por el mismo hecho y el mismo tributo o tributos similares por dos países al mismo tiempo. Como una breve historia, podemos decir que el primer acuerdo para evitar la doble imposición fue firmado en el año 1872 entre Suiza y el Reino Unido, ¿sí? Y que estos tratados han tomado una trascendencia importante y se han empezado a masificar a través de la creación de organismos multinacionales como la ONU o la OCDE en el año 1945 o en el año 1961 la OCDE, ¿no? Así que esto es lo más importante que busca un tratado, es evitar de que una empresa que realiza actividades en dos países pueda ser alcanzada por un mismo tributo o un tributo similar por una misma materia imponible en las dos jurisdicciones al mismo tiempo. Ahora, es importante porque esto es prioritario o es decisión de cada país que empecemos a analizar entre los presentes cómo se están dando los tratados para evitar la doble imposición. Eh, por ejemplo, Perú, que integra el Pacto Andino, tiene algunas características respecto de estos tratados. Malena, si por favor nos quieres comentar. Sí, claro, cómo no. Bueno, en el Perú, primero tenemos que aclarar que en el Perú los sujetos domiciliados, sean personas naturales o personas jurídicas, tributan por su renta de fuente mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que tributan por las rentas generadas en el país y por las rentas generadas en el exterior, ¿no? Entonces, todas las rentas que obtenga el sujeto domiciliado las debe incorporar en su declaración jurada para el pago del impuesto. ¿Cuál es digamos, el mayor problema, entre comillas, que podría suscitarse? Es que la legislación no ha previsto una definición sobre qué cosa es una renta de fuente extranjera, ¿no? Y entonces, cuando nos encontramos ante una renta de fuente extranjera, es por una interpretación en contrario, vale decir, en oposición a los supuestos de la renta de fuente peruana, que la categorizamos como renta de fuente extranjera. Ahora, efectivamente, el Perú ha previsto dos formas, y diríamos hasta tres formas, de minimizar el impacto de la tributación cuando un sujeto
domiciliado tiene una renta de fuente extranjera y ha sido grabada en la fuente, ¿no? Hay un mecanismo que es el mecanismo interno, que es el mecanismo del crédito, ¿no? Y también para el caso de personas jurídicas, el crédito indirecto. Y en el caso de los tratados para evitar la doble imposición, tenemos el convenio de la Comunidad Andina, en donde se tributa en función a la fuente, es decir, en la fuente creadora de la renta. Y este método lo que hace es que la renta se grava exclusivamente en el país en donde se generó la renta y hay una exención en el país del domicilio en donde el Estado renuncia a la percepción del impuesto, ¿no? El otro método que tenemos en el Perú es el de los CDIs, suscritos bajo el modelo de la OCDE, básicamente, con alguna que otra variante, porque hay también el modelo de la ONU, y en donde se privilegia, en función de, básicamente se privilegia el impuesto en el país de la residencia, ¿no? Y se comparte, en algunos casos, la posibilidad de la tributación en el país de la fuente. Creo que, dado el panel que tenemos, podríamos también darle el pase a El Salvador. Carlos, no sé si es que nos acompañas con los comentarios sobre El Salvador. Muchas gracias, María Elena. Solamente comentarte que nuestro país es un país muy joven. Nosotros antes teníamos un concepto de renta local, solamente lo que se generaba en fuente salvadoreña en el país se pagaba. Hubo una reforma integral en el 2011 que nos obligó a generar el concepto de renta mundial, que tú mencionabas muy bien que funciona en el Perú. Con el concepto de renta mundial, a nosotros nos generó un problema. El problema de cómo tratar esos impuestos que nosotros generábamos en otros países, que las empresas generaban en otros países, ante la gran limitante que tenemos. Solo tenemos un convenio para evitar la doble tributación y es el convenio con España, no tenemos con nadie más. Entonces, el tratamiento que tenemos aquí en El Salvador para evitar, entre comillas, la doble imposición y afectar directamente a las empresas locales es reconocer que cualquier impuesto que te retengan y que te permita generar una fuente, un ingreso, es declarado en El Salvador, ese impuesto se te constituye como un gasto deducible. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo meter dentro de mi declaración de la renta como un gasto que me ayudó a generar una renta fuera del país. No es como ejemplo de Chile o el caso de Guatemala, por ejemplo, que está al lado, que el impuesto que cualquier sociedad es retenido fuera de la jurisdicción y no tiene ningún convenio de tributación, les permiten con ciertas reglas jugar como un crédito a favor suyo en ese país. En El Salvador no. En El Salvador se maneja la tributación o cualquier otra retención realizada por un trabajo, una renta obtenida fuera de nuestra jurisdicción como un gasto deducible, teniendo los comprobantes respectivos de liquidación de la autoridad fiscal de cada uno de los países, y a la hora de integrar nuestra declaración de la renta, ese impuesto retenido fuera de la jurisdicción forma parte de un gasto deducible para la misma. Y únicamente tenemos un convenio de la tributación con el Reino de España, que todos los países que estamos aquí en esta conferencia lo tenemos. Así que el tratamiento aquí es diferente completamente al de Argentina y al de Perú, y por tal razón creo que Mónica, al tener un conocimiento de una jurisdicción diferente como es Estados Unidos, nos gustaría que nos explicara cómo funciona esta situación en dicho país. Y Mónica. como no, Carlos y María Elena, muchas gracias por la introducción. En realidad, los Estados Unidos tienen tratados de impuestos sobre la renta con varios países extranjeros. Bajo estos tratados, los residentes de los países extranjeros están grabados a una tasa reducida o están exentos de impuestos sobre la renta en Estados Unidos, y estos son en ciertas partidas de ingresos que se reciben de fuente dentro de los Estados Unidos. Estas tarifas reducidas y exenciones varían entre países y rentas específicas. Si no hay un tratado entre su país y los Estados Unidos, usted debería pagar impuestos. El gobierno de los Estados Unidos firma dichos tratados por varias razones, que incluyen las siguientes: promover el comercio y la inversión internacional, promover la cooperación entre países para hacer cumplir y administrar las leyes tributarias, promover el intercambio de información y reducir o eliminar la doble imposición y la imposición excesiva.
Los tratados de impuestos sobre la renta en Estados Unidos generalmente cubren varias categorías de ingresos, como son los beneficios empresariales, ingresos que se le llaman pasivos, que son los dividendos, intereses, ¿verdad? Y regalías, ingresos obtenidos por profesores, aprendices, artistas, deportistas en los Estados Unidos, ingresos de la venta de propiedad personal, mobiliarios, ingresos laborales por transporte marítimo y aéreo, e ingresos no mencionados. Las categorías de ingresos cubiertos varían de un tratado a otro y no hay dos tratados iguales. La red de tratados fiscales de Estados Unidos incluyen tratados con la mayoría de los países europeos y otros socios comerciales importantes, como son México, Canadá, Japón, China, Australia y los países de la antigua Unión Soviética. Existen muchas lagunas en la red de tratados fiscales de los Estados Unidos, particularmente en África, Asia, Oriente Medio y América del Sur. En el 2010 se firmó un nuevo tratado con Chile, pero aún no se ha ratificado. El único país de América del Sur que tiene un tratado ratificado es Venezuela. Si usted puede tomar la posición de cualquier impuesto o usar un tratado, se tiene que llenar un formulario con el IRS para que usted en esa manera disponga y diga cuáles son las posiciones y cuáles son los ingresos que usted está basado para censuar, ¿no?, su ingreso. Así que como se puede apreciar, es de vital importancia que los clientes en lo que es América del Sur consulten con nuestra compañía porque no existen tratados firmados que los pueda ayudar a evitar o disminuir, ¿verdad?, una tasa con los Estados Unidos. Habría que analizar cuál es el negocio o el tipo de ingresos que usted pudiera ganar aquí en los Estados Unidos para que nosotros pudiéramos analizar cuál sería la mejor forma, ¿verdad?, de constituir ese negocio y cómo podemos ayudarlo para que paguen lo menos posible aquí en los Estados Unidos. Con eso le puedo dar la palabra a cualquier otro miembro. Sería el señor Jorge. Muchas gracias, Mónica. Perfecto. Quería comentarles un pequeño ejemplo para que se entienda la importancia de la firma de convenios para evitar la doble imposición. Por ejemplo, en Argentina hay retenciones a beneficiarios del exterior que superan ampliamente el porcentaje del impuesto a la renta que existiría tanto en Argentina como en otros países. O sea, si en Argentina vamos a suponer que se le está haciendo una retención al beneficiario del exterior de un 40%, que aunque la tome en su país de origen como tax credit, este impuesto pagado a cuenta estaría superando la tasa local que estaría pagando en su país, con lo cual se genera una sobre tributación. En cambio, en el caso de existir un convenio para evitar la doble imposición que establezca retenciones más bajas o que establezca directamente entre estos dos países la no retención a los beneficiarios tanto de un país como del otro, entonces estaríamos favoreciendo y beneficiando la interrelación comercial que existe entre estos dos países. Es por eso que es tan importante que estratégicamente los países tiendan a firmar la mayor cantidad de tratados posibles. Eso es correcto. Por ejemplo, si quiero abundar un poquito más por la parte de los Estados Unidos, cuando usted tiene un ciudadano, ¿verdad?, americano que gana ingresos, como bien decían los otros participantes, fuera de los Estados Unidos, ellos también son sujetos al tax, ¿no?, a la imposición de taxes sobre el ingreso mundial. Y básicamente funciona igual que ustedes. Si usted paga un tax en un país fuera de los Estados Unidos, usted usa eso como un crédito, ¿verdad? Porque es como que esa tasa se vuelve a unir con los otros ingresos que la persona tiene, y si usted pagó una tasa en exceso de lo que pagaría en los Estados Unidos, usted obtiene lo que es el crédito, y si no puede usar el crédito completamente, usted tendría ese crédito, ¿verdad?, para años que le continúan. Son más o menos en ese sentido, desde el punto de vista de un residente americano que tenga ingresos fuera de los Estados Unidos, funciona igual. En el caso que sea un extranjero viniendo a los Estados Unidos a hacer un tipo de negocio, ahí es donde los tratados, ¿verdad?, a ver si existe algún tratado con ese país específicamente que le permitía al ciudadano extranjero que no tenga que pagar los taxes en los Estados Unidos o que tenga que tener algún tipo de tasa reducida, ¿verdad?, en el ingreso que genere dentro del país. Y ya usted ve que no existe, por la parte de América del Sur, no existen tratados de ese tipo. Que en un futuro existan, yo creo que depende mucho de todos nosotros, de todos los países latinoamericanos, ¿verdad?, que pongan fuerza
con los Estados Unidos para crear ese tipo de vínculo y que se mejore lo que es la relación desde el punto de vista tributario entre América del Sur y los Estados Unidos. Yo considero un punto muy importante, perdón, Jorge y Mónica, que realmente estamos viviendo una etapa en la que por todos los factores, todos los cambios, lo que pasó hace un par de semanas con el Pilar 1 y el Pilar 2, que si no logramos armonizar una tributación internacional entre diferentes países, creo que va a existir una marginación. ¿Se imaginan lo poco atractivo que se convierte jurisdicciones como El Salvador, Guatemala, incluso Costa Rica, con solo 4 convenios de doble tributación? Yo creo que la mentalidad de los países desarrollados, como es Argentina, Perú, Estados Unidos, México, Chile, que en Latinoamérica llevan la vanguardia, deben de enseñar, dar lecciones a los gobernantes de países como el nuestro, El Salvador, porque realmente solo pensamos hacia adentro, pero creo que, como lo mencionó Jorge al principio, la tributación internacional y la creación de los tratados para evitar la doble imposición tiene un objetivo muy claro, que es el incentivar la relación de negocios entre los países y no el concepto egoísta que tenemos los países en vías de desarrollo de creer los impuestos se generan aquí y aquí se tienen que quedar. Creo que al contrario, eso ahuyenta la inversión, seguimos rompiendo las reglas nosotros de que establece la OCDE, la Organización Mundial del Comercio, seguir dando incentivos a maquila, dando incentivos a outsourcing, lo que realmente no es lo correcto. Para mí creo que debería apostarse más por una política internacional, como menciona Mónica, para que de verdad no exista una marginación indirecta a países poco atractivos en donde no existen convenios de doble tributación. Si me permites, Carlos, yo también quisiera reforzar tu idea en el sentido de que el convenio para evitar la doble imposición, si bien su nombre de origen es Convenio para evitar la doble imposición, no solamente busca evitar la doble imposición, sino que lo que busca es incentivar la promoción de esas relaciones comerciales y el desarrollo de la economía global. El otro tema importante que tenemos que tener en cuenta es que hablamos de convenios para evitar la doble imposición y siempre lo relacionamos exclusivamente con los aspectos de tributación, pero muchos convenios también establecen normas para evitar la doble imposición en lo que es materia de seguridad social. Esto es para aquellas personas que van a trabajar de un país a otro. También está previsto en algunos convenios que, por ejemplo, los aportes a su seguro de retiro, su jubilación o como se la denomine en cada país, tengan de alguna manera una compensación de un país a otro para que esta persona que está expatriado por algún tiempo no pierda sus aportes que los estaría realizando o en el país de donde proviene o en el país donde está trabajando. Yo creo que como conclusión tenemos que tener claro que ALTAC, al ser una red internacional, contamos con expertos en todas las jurisdicciones. Tenemos expertos Estados Unidos, Perú, México, en toda América Latina que realmente podemos asesorar. Creo que el tema de la tributación internacional en lo que hemos hablado ahora es muy amplio, es muy rico para poder conversarlo, pero creo que nuestros clientes y amigos tienen que entender que en ALTAC pueden tener eso. Pueden tener desde su casa, de su país, expertos tributarios a nivel latinoamericano, a nivel europeo, a nivel mundial, que puedan conocer y asesorarlos y llevarlos de la mejor manera. Contamos con los expertos en Estados Unidos, que la mayoría de países de América Latina tenemos negocios con Estados Unidos, buscamos exportaciones e importaciones de Estados Unidos. Creo que integrar todo ese concepto, integrar todo el conocimiento, ese know-how que tenemos como ALTA, va a ser ese aporte valioso y va a generar ese activo, confiable que necesitan nuestros clientes. Saber que no importa si están en Perú, están en Colombia, Guatemala, El Salvador, con ALTAC van a tener ese experto a su casa en una llamada y con un simple contacto para poder darles la mejor asesoría en materia de tributación internacional. Sí, si me permites, reforzando lo que mencionas, Carlos, es importantísimo asesorarse en relación a la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición, porque, como les había comentado, el inversor necesita un soporte para haber calzado la realidad económica con la realidad jurídica que le ampara el convenio, porque los convenios
son aplicables, pero no se puede hacer una interpretación exclusivamente literal. Desde el preámbulo de todo convenio se establece, o sea, los países establecen cuál es el ánimo de ese convenio. Es decir, qué cosa se va a considerar, por ejemplo, se puede empezar a definir quién es el beneficiario final, se puede empezar a definir cuál es el propósito de ese convenio. Si el propósito es promover una relación comercial, va a ser muy importante la estructura organizacional de un grupo económico, en el caso que estamos hablando de grupos. Es decir, saber que la persona jurídica que se va a beneficiar de un convenio no es simplemente una empresa conductora, sino que tiene un propósito dentro del grupo y que por eso se va a beneficiar en la fuente de una desgravación. Y por ese motivo también el país que cede la desgravación se va a beneficiar porque va a tener esa inversión un efecto multiplicador en su economía. Entonces, por eso yo reitero que no basta con una lectura literal del convenio, sino que hay que hacer un análisis económico acompañado con el análisis jurídico para poder ver el propósito principal, ¿no? Que tiene esa inversión y ver que calce exactamente dentro de lo que el convenio está contemplando. Sí, es importante por eso para ello contar con un asesor, ¿no? Y tener, digamos, previsto una interpretación y justamente coincidir el objetivo del grupo económico con la seguridad jurídica que busca todo grupo, ¿no? De que las interpretaciones que haga la autoridad fiscal van a estar acorde con las decisiones que él ha tomado. Muchas gracias a Jorge Bacci de Altac Argentina, Carlos Méndez de Altac El Salvador, Mónica Romero de Altac Estados Unidos y Marielena Mejía de Altac Perú por nombrarnos los tratados para evitar la doble imposición o tributación. Gracias a nuestros invitados y oyentes por acompañarnos el día de hoy a descubrir nuevas soluciones para nuestros negocios. Los esperamos en el siguiente episodio. No olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales como Altac International y Altac Latam. Queremos ser su activo más confiable. ¡Nos vemos!